Continúo con la lectura. El mensaje se titula El canto de María, entrando ya en este tiempo de Navidad. A los pocos días, María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Cuando Elisabet oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. Elisabet, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y también ha bendecido al hijo que tendrás. ¿Por qué has venido a visitarme, tú que eres la madre de mi Señor? Tan pronto como oí tu saludo, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. María respondió: le doy gracia a Dios con todo mi corazón y estoy alegre porque Él es mi Salvador. Dios tiene especial cuidado de mí, su humilde esclava. Desde ahora todos me dirán: María, Dios te ha bendecido. El Dios poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Él nunca deja de amar a todos los que le adoran. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó 3 meses con Isabel después que regresó a su casa. Este canto de María se llama el Magnificat. No sé latín y les prometo no intentar aprenderlo, porque el versículo 46, que en esta versión que yo leí no dice o no expresa con la contundencia de la versión 60, dice la versión 60: engrandece mi alma al Señor. Magnifica mi alma al Señor. En latín, magnificat anima mea dominium. Ay, ay, ay. Ora por nobis. Engrandece mi alma al Señor. Por eso a esta canción o a este párrafo se le da en llamar el Magnificat. Estamos entrando en la época de la Navidad. Y lo irónico en todo este proceso, en toda esta etapa, es que la mayoría de las personas se pierde la historia, atrapados por el regalito, atrapados por la comida, atrapados por los arreglos. Nos olvidamos de lo hermoso de la historia de la Navidad, de una niña, 15, 16 años, que va a dar a luz un hijo que va a guiar al pueblo a la libertad. La historia de un hombre enamorado con todas sus fuerzas, que confía en Dios, ignorando las costumbres de la época, se casa con esa niña o con esa jovencita. La historia de un grupo de astrónomos que ha pasado sus años buscando una estrella que los guíe hacia este nuevo rey.
La historia del gobernador de la época, lleno de inseguridad, que comete los asesinatos más atroces, buscando de proteger su trono. La historia de un grupo de pastores que, trabajando en la noche, fueron testigos de la adoración de los ángeles en los cielos. Un pequeño es nacido, un niño se nos ha dado que va a cambiar el curso de la historia. Jesús vino como un regalo a la humanidad y por supuesto que sabemos lo que vino a hacer. Otro de los errores de esta época es quedarnos en la historia y no reflexionar sobre el motivo de la venida del Señor Jesús a este mundo. El texto central en la Biblia nos habla por qué vino, cómo fue, cuál es la razón que Dios lo envió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la historia comienza con María, una joven judía, seguramente en una actitud de oración, y se le presenta un ángel y le anuncia que va a dar a luz al Hijo de Dios. Ahora imagínense, no sé, no quiero hacer poner de pie, especialmente las chicas son muy tímidas, 16, 17 años, un pueblito arriba de la montaña, una vida campesina, tan sorprendida está que le dice al ángel: ¿por qué has venido a visitar? Perdón, Elizabeth le dice a María: ¿cómo es que me has venido a visitar? Tú eres la madre de mi Señor. María concibe al Señor, y en los primeros meses no se ve nada. Los historiadores dicen que ella tiene como una necesidad de confirmar esto que le está pasando. Sabe que le viene un momento difícil. No está en una ciudad grande, está en un pueblito. Y salir a caminar con la panza no va a ser cosa fácil. Entonces dice que la historia que hemos leído, que ella va a visitar a Elizabeth. Elizabeth era una mujer anciana que vive a unos 120, 130 kilómetros de Nazaret. Así que ella, seguramente acompañada, no puedo creer que una chica de 16, 17 años caminó 120 kilómetros, que le puede haber llevado 3, 4 días de camino, para llegar a la casa de Elizabeth, un pueblo de las montañas de Judá, posiblemente cercano a Hebrón. Y cuando llega, Elizabeth, que lo hemos leído, no quiero entrar en la historia de Elizabeth, pero un milagro, una señora mayor, 60, 70, quizá 80 años, embarazada, se recluye, no sale, no sé si por vergüenza, por cuidado, por pudor, pero cuando llega María, como la promesa, el versículo 15, decía que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre, Juan el Bautista le da una patada en la panza a la madre, saben de qué estoy hablando, y lo expresa así ella: salta de alegría porque el bebé encerrado en el vientre de Elizabeth, Juan, percibe la llegada de un primo, pero que iba a ser su Señor, que iba a ser el Señor Jesús. Entonces le dice Elizabeth: vos, a ver, entiéndame, la tía, medio la abuela, la señora mayor, le dice al adolescente: vos me venís a ver, vos que vas a ser la madre
del Señor. Entonces María hace ese canto, léalo en su casa, es un canto muy fuerte, muy revolucionario. El obispo de los obispos anglicano le recomendó a los misioneros que iban a la India que nunca leyeran el Magnificat en público, porque podía exaltar a los humildes, decir que los humildes agarraran las armas y empezaran a ir en contra de los ricos y de los poderosos. Es un canto muy fuerte. Ahora usted me dice, lo que hizo María, inspirada por el Espíritu Santo, sin ninguna duda, es juntar muchas expresiones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay algunos que han hecho el paralelo entre las canciones, entre la oración de Ana y la oración de María. Es muy parecida. Y brevemente quiero decirles que María dice que el Señor vino para buscar a 3 grupos de personas en particular. En primer lugar, vino para buscar a los humildes. Versículo 48 dice, Dios tiene especial cuidado de mí, su humilde esclava. Y más tarde dice, quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los humildes. Jesús vino a buscar y empezó buscando a la gente humilde. Cuando anunció su ministerio allí en su primer sermón, citó Isaías 61 que dice, vine para traer buenas nuevas a los afligidos, libertad a los cautivos y consuelos a los quebrantados. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No vino a felicitar a la gente nueva, vino a buscar a los que se humillan delante de Dios. Él vino para hablarle a los buenos, pero especialmente vino para hablarle a los débiles, a los humildes. Toda la historia es sorprendente porque Dios elige entrar en la historia de los hombres por el mensaje que no se le hubiera ocurrido por la manera que no se le hubiera ocurrido a nadie. En un pueblo marginal como era el pueblo judío, del pueblo judío ni siquiera la capital o el poder fue a un pueblito, una aldea arriba de la montaña. Y de la aldea de arriba de la montaña, en vez de elegir a la persona más importante, elige a una adolescente. Extraño. Y en el otro lado busca a una mujer anciana que no puede tener familia. Esto es algo que atenta contra nuestro pensamiento arrogante. Y Jesús y Pablo especialmente luego nos dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es imposible acercarse a Dios si uno no se humilla. El gran problema de la mayoría de las personas es su autosuficiencia moral. Se creen que son tan buenos que no necesitan un Salvador. Se creen que han hecho tanto para ganarse el cielo que le dicen al Señor, bueno, gracias por venir, con lo que vos hiciste y lo que yo hice, estamos seguros que voy a ir al cielo. Entonces, Dios resiste el orgullo y la soberbia, vino para buscar a los humildes. Hermano, yo te quiero exhortar, porque lo hago para mí también,
no perdamos de vista que el Señor quiere que permanentemente estemos humillados delante de su persona, delante de su presencia. No nos agrandemos, no pensemos que merecemos algo, no pensemos que estamos muy bien. La mejor manera de entrar a la presencia de Dios es humildemente. En segundo lugar, vino a buscar a los pobres. Versículo 53 dice, da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con manos vacías. Hermanos, es difícil dar este mensaje en una iglesia rica. A la mañana me resultó más fácil. ¿Sabe por qué? Porque al lado de Carlos había 4 personas pobres esta mañana. Cuando entré, 2 hermanos con muy buena voluntad, por favor, no los quiero jugar porque son excelentes hermanos, se me acercaron y me dijeron, mirá, esta gente viene, está pidiendo, no es así como dice, de los remedios y todo eso. Yo los escuché y le digo, bueno, gracias. Pero mientras predicaba esta mañana veía a los 4 pobres que vinieron como resultado del trabajo de la iglesia en la Plaza Flores. Y dije, no importa si me piden y después hacen cualquier cosa con la plata que yo les doy. El Señor vino por esa gente. El Señor vino a buscar a los pobres. Se identificó con los pobres. Vivió con los pobres. Es muy difícil que nos convertamos en una iglesia pobre. La gente viene, los pobres vienen. Y no hace falta que miren los autos, nos ven vestidos, nos ven bien vestidos. Y saben que nunca van a poder estar vestidos como nosotros. Y algunos dejan de venir por eso. No podemos, yo no le puedo decir, hermano, vengamos vestidos mal el domingo que viene. ¿No? Tampoco nadie viene acá a hacer alarde de vestido factuoso. Estamos vestidos como nos vestimos todos los días. Ya eso limita que más pobres estén en nuestra congregación. Pero es así, no estoy en contra, esta es la realidad. Pero si un pobre viene y se queda con nosotros, hermano, es como si el Señor Jesús estuviera acá, porque Él se identificó con los pobres. Tened cuidado de juzgarlo porque no tiene buen perfume o porque tiene mal olor. Posiblemente el Señor Jesús, que no tenía dónde reclinar su cabeza, también tenía mal olor. Y es sorprendente que vino a buscar a los pobres. Y la iglesia de Jesucristo tiene que seguir buscando a los pobres. Hermanos que fueron a... Porque ¿quiénes son los pobres? Los aborígenes abandonados, los que fueron lo que vimos en el video. Gloria a Dios. Ojalá podamos hacer algo por ellos. Hermano, allá los pobres que están en el hogar son pobres. Yo lo conté esto, pero no me acuerdo si lo conté acá a la mañana en el programa de televisión. Conté del locutor de radio, Coco Palazón. ¿Cuánto hace que no cuento eso? Cuando empezamos en radio
Mitre, los domingos a la mañana, el locutor que nos recibió se llamaba Coco Palazón. En aquella época era famoso. Había sido el presentador de una orquesta de tango famosa y fue el responsable de que Merellano viniera de Tucumán a Buenos Aires. Estoy hablando para los jurásicos. Entonces yo le insistía, porque él vino, aceptó al señor. Che, trae a tu señora. No va a querer venir. La vamos a buscar. No va a querer venir. Y yo le insistía, traela, no pensé que venga vos solo. Hasta que me dijo, no tiene diente mi señora. Y le da vergüenza salir a la calle. Y toda la gente me dijo, todo lo que viene acá tienen diente. ¿Se da cuenta, hermano? Si a la pobreza de cualquiera que nos visita le agregamos una mirada indiferente o una mirada de desprecio. El texto dice, mejor te sería colgarte una piedra de molino al cuello y tirarte en el fondo del mar. Jesús vino a buscar a los pobres. Y él vino, por último, a buscar a los perdidos. Y comienza con esta frase, estoy alegre, dice María, porque Él es mi Salvador. Una frase tremendamente importante esta, porque la Iglesia Católica ha desarrollado 3 doctrinas acerca de María, que por supuesto nosotros no compartimos. La primera doctrina es que María fue sin pecado. Si María hubiera sido sin pecado, no hubiera agregado esta frase en su oración. Porque ¿quién necesita un Salvador? ¿Quién es pecador? Y María empieza, exalta mi alma al Señor, que es ¿quién? Mi Salvador. La segunda cosa que enfatiza la Iglesia Católica, y el comentario que estoy haciendo con todo respeto, pero esta es nuestra diferencia, es que María fue virgen permanentemente, es decir, que no tuvo otros hijos. El texto bíblico dice que María tuvo otros hijos. Y ahora lo voy a mencionar. Y algunos dicen, bueno, no, lo que pasa es que la palabra en el original también se confunde con primo. No. En el idioma original hay una palabra precisa para primo y una palabra precisa para hermano. Y la palabra que figura en el Evangelio es hermano. Y la otra doctrina de la Iglesia Católica, que no es muy antigua, del siglo XIX, un papa dice que él vio que María no murió y que tuvo la asunción de la Virgen María. Creo que se festeja en el día de hoy. Dicho ese paso, no lo dije, pero hace 25 años inauguramos este salón. Carlos fue el que dirigió la reunión y yo prediqué, pero no teníamos paredes. Era el techo y el piso. Hace 25 años hoy. No, en la Biblia no hay ningún registro de que María no haya muerto. Porque el libro de Hechos la menciona un par de veces, pero luego no menciona más. Y luego también ninguna carta apostólica menciona que ella no haya muerto. Podría haberse dado el caso, como Enoc o como Elías, pero no es esto lo que se registra en la Biblia.
Y a mí me parece bueno saber esto, porque con el respeto que nos merecen todas las religiones, a veces los evangélicos, por no caer en la idolatría a María que ha caído la Iglesia Católica, nos vamos del otro lado y ni siquiera hablamos de María. María es la mujer bienaventurada entre todas las mujeres. No dice bienaventurada es por encima de las mujeres, no, dice entre las mujeres. Ellos son mujer como todas, pero eres la más bienaventurada. Debemos admirar a esta adolescente que fue capaz de aceptar el desafío. No debe haber sido fácil hasta que Gabriel le habló a José y José entonces pudo hacerse cargo y la gente habrá dicho, mira vos, este sí que empezó mal el matrimonio. La otra se fue a Judea y volvió embarazada. Pueblo chico, infierno grande. Lo aceptó porque tenía un llamado de Dios. Y para terminar este comentario sobre lo que la Iglesia Católica ha instituido, una sobreénfasis sobre María, hay dos pasajes en la Biblia que nos muestran claramente que de ninguna manera podemos poner a María en un lugar más alto que el que Dios la puso. En Lucas 11, 27 y 28 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Es decir, ya en la vida de Jesús hubo un intento de poner a María en una posición alta y Jesús le dice, no. Bienaventurados más, antes, primero, los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Y en el capítulo 8, versículo 19 y 21 pasa lo mismo y ahí se menciona lo de los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud, y se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que claramente, bueno, por supuesto sabía lo que iba a pasar, el Señor Jesús dice: no, María es mi madre y la amo, seguramente la amaba con todo su corazón, como buen hijo. Pero no la pongan a María más alto porque no. Hice un programa con el pastor Pablo Deiros y salió el tema, porque estamos hablando de la idolatría dentro de la iglesia. Pero no era tanto referido a otras iglesias, estamos hablando de la idolatría dentro de la propia iglesia evangélica, que la hay. Pues salió por el tema de María. Y entonces le pregunté cómo veía él, pastor Pablo Deiro, decano o rector más que decano del Seminario Teológico Bautista, un hombre inteligente si los hay. Le dijo, ¿cómo veía él la adoración a María? Y dice, bueno, la verdad que no es idolatría la adoración a María. No me quedé, ay, ¿para dónde vamos ahora? ¿Cómo hago para arreglar esto? Dice, la adoración a María no es idolatría, es espiritismo. Entonces se fue del otro lado. Es hablarle a un muerto. La Biblia nos habla que no tenemos que orarle a los muertos. Solamente podemos orar a los que viven, y ni siquiera si viven, solamente podemos adorar e inclinarnos ante Dios.
Por eso me gusta mucho esto. María sabe que ella no es todo eso que después le hicieron ser. Cuando se presenta dice, yo soy tu esclava. Usó la expresión, yo soy la mujer que en tu casa hace las tareas manuales más elementales, más simples. Esa es la palabra que usó. Y ahora le dice, soy tu sierva, me alegro en el Señor, que es mi Salvador. Porque el Señor Jesús vino a buscar a los perdidos. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso le dijo el ángel, y esto está en Mateo, cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece de sus pecados. Vuelva a su casa y lea esta oración. Simplemente he leído no menos de 8 o 9 sermones Magnificat, obviamente mejores que este, que acabo de dar. Cada pasaje, cada lectura está llena de palabra de Dios. Yo solamente quería rescatar, vino a buscar a los humildes. ¿Querés encontrarte con el Señor? Te tenés que humillar. Vino a buscar a los pobres de espíritu, a los que no confían en lo que son, a los que no confían en lo que tienen, a los que no confían en sus riquezas. Vino a buscar a los perdidos, a los que saben que necesitan un Salvador. Gracias a Dios, muchos de los que estamos acá podemos celebrar esta Navidad y festejar no solamente que Jesús es el Salvador del mundo, sino lo bueno de esta Navidad es que vamos a festejar que el Señor Jesús es nuestro propio Salvador. Amén. Padre, gracias. Gracias por el ejemplo de María, una adolescente llena de debilidades, una adolescente llena de dudas, pero que tuvo la suficiente fe como para aceptar el desafío, aceptar que tú la utilices como el canal para que el Señor Jesús, el Rey del universo, entrara aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque viniste a buscar a los humildes, a los pobres y a los perdidos. Ayúdanos a ser cada día más humildes, ayúdanos a amar prácticamente a los pobres, ayúdanos a buscar a los que están perdidos. Que esta iglesia, Señor, sea conocida no por la riqueza que tiene, sino por la manera como recibe a aquellos que te necesitan. Acompáñanos en esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. No. Dios le bendiga.